me llamaban la sombra de Javier. No era un apodo cruel dicho a mis espaldas, era casi un término cariñoso que usaba su propia madre, Leticia, para presentarme en las cenas de empresa y las reuniones sociales. Y esta es Elena, la sombra de mi Javi, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. Donde va él, va ella. Le da el apoyo que necesita para alcanzar las estrellas. Y todos asentían, me sonreían con lástima y admiración a partes iguales, y luego se giraban para seguir hablando con él, el sol radiante alrededor del cual yo, una pálida luna, estaba condenada a orbitar. Cuando Javier me propuso mudarnos a Chicago por su trabajo, yo vi la aventura, la promesa de una vida juntos en un nuevo y emocionante lugar. Dejé atrás mi carrera incipiente como diseñadora gráfica en Madrid, a mi familia, a mis amigos, a las calles que conocía como la palma de mi mano. Lo empaqueté todo en 2 maletas y un corazón lleno de una fe ciega y estúpida. Javier era brillante, carismático y ambicioso. Yo era la trabajadora silenciosa, la que se aseguraba de que su mundo funcionara sin fricciones para que él pudiera concentrarse en conquistar el suyo. Gestionaba la casa, las facturas, su agenda social. Traducía sus correos electrónicos más complicados del inglés, un idioma que yo dominaba con más fluidez que él, aunque jamás lo admitiera. Preparaba sus trajes, escuchaba sus frustraciones y celebraba sus victorias como si fueran mías. Y en cierto modo, lo eran. Había invertido cada gramo de mi ser en su éxito. Mi propia identidad se había diluido, gota a gota, en el océano de su ego. Ya no pintaba, no diseñaba, no leía por placer. Mi vida se había convertido en un apéndice de la suya. La injusticia no fue un trueno repentino, fue una lluvia fina y constante que me fue calando hasta los huesos. Empezó con pequeños comentarios. Cariño, ese vestido es un poco llamativo, ¿no crees? Mejor algo más discreto. ¿Por qué no dejas que yo hable con el contable? Son temas complejos. No necesitas trabajar, Elena. Tu trabajo es estar aquí para mí. Luego vinieron las humillaciones públicas, disfrazadas de bromas. En una cena con su jefe, contó la anécdota de cómo quemé el primer pavó de Acción de Gracias. Todos rieron. Yo sonreí, sintiendo como el calor de la vergüenza me subía por el cuello. Él nunca mencionó que había sido porque me llamó 20 veces desde la oficina para pedirme que revisara una presentación, haciéndome olvidar la cena en el horno. Su madre, Leticia, que venía de visita cada 3 meses y se quedaba por 6 semanas, era la maestra del menosprecio sutil. Inspeccionaba mi casa con un dedo enguantado en crítica. El pollo está un poco seco, querida. En mi casa, siempre lo marino por lo menos 8 horas. ¿Todavía no has encontrado un buen grupo de amigas? Es importante tener vida social, aunque sea para hablar de cosas de mujeres. Cada palabra era un pequeño corte, una herida minúscula que, sumada a miles de otras, me desangraba lentamente. Me sentía atrapada en una jaula de oro. Vivíamos en un apartamento espectacular con vistas al lago Michigan. Javier ganaba un sueldo astronómico, pero yo me sentía más pobre y sola que nunca. Me había perdido. La Elena que reía a carcajadas, que debatía con pasión, que pasaba noches en vela trabajando en un diseño que la apasionaba, había desaparecido. En su lugar había un fantasma que flotaba por una casa demasiado grande, esperando a que su marido volviera a casa para sentirse, por un instante, real. El punto de quiebre llegó en un martes gris y lluvioso. Javier estaba de viaje de negocios en San Francisco. Leticia estaba conmigo, una presencia opresiva en mi propio hogar. Había estado criticando mis habilidades de limpieza toda la mañana hasta que finalmente se retiró a su habitación para una siesta. El silencio era un alivio. Decidí ordenar nuestro despacho, un espacio que era 90% de Javier. Mientras archivaba unos papeles, una carpeta que nunca había visto se cayó de un estante superior. Dentro no había contratos ni informes de mercado. Había extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía. Una cuenta a nombre únicamente de Javier Delgado. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa contra mis costillas. Con manos temblorosas, revisé los documentos. Había transferencias mensuales, grandes sumas de dinero desviadas de nuestra cuenta conjunta a esa cuenta secreta.
durante los últimos 3 años. Luego vi los gastos. Cenas en restaurantes carísimos en ciudades a las que supuestamente había viajado solo por trabajo. Joyerías. Hoteles de lujo. Y luego, el golpe final, un extracto de tarjeta de crédito con un cargo recurrente. El alquiler de un apartamento en Lincoln Park, un barrio de Chicago. No era un viaje de negocios. Era una doble vida. El aire se me escapó de los pulmones. Me senté en el suelo, rodeada de la prueba impresa de mi propia estupidez. Cada sacrificio, cada palabra de apoyo, cada momento de soledad que había soportado, todo era una farsa. No era su sombra, era su coartada. Era la tonta y obediente esposa que mantenía el fuerte mientras él construía otro reino en otra parte de la ciudad. Una rabia fría, una rabia que no sabía que era capaz de sentir, comenzó a reemplazar el dolor. Pero la rabia se congeló cuando escuché la voz de Leticia desde la puerta. ¿Qué estás haciendo con los papeles de mi hijo? Su tono no era de preocupación, era de acusación. Se acercó y vio los extractos esparcidos por el suelo. Esperaba sorpresa, indignación. En su lugar, vi una calculada falta de emoción. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos no había compasión, solo una fría advertencia. Hay cosas que es mejor no saber, Elena, dijo con una calma aterradora. Javier es un hombre importante, con necesidades. Un hombre como él necesita distracciones. Siempre vuelven a casa. Tu deber es asegurarte de que su casa sea un lugar al que quiera volver. Se agachó, recogió uno de los extractos y lo rompió por la mitad. Esto nunca ha pasado. Limpia este desorden. Y prepárate, Javi llega mañana por la noche y querrá su cena favorita. Y con eso, se dio la vuelta y me dejó allí, en el suelo, con los pedazos rotos de mi vida y su traición. En ese momento, en el frío suelo de mármol del despacho de mi marido, rodeada de las pruebas de su engaño y con la bendición de su madre resonando en mis oídos, la Elena que había sido murió. Y algo nuevo, algo duro y afilado, comenzó a tomar forma en su lugar. No iba a limpiar el desorden. Iba a convertirme en la tormenta que arrasaría con su mundo perfectamente construido. Se habían equivocado de mujer. Creyeron que era una sombra, pero estaban a punto de descubrir que incluso las sombras, cuando se alargan lo suficiente, pueden engullir la luz. Y mi noche apenas acababa de empezar. El entumecimiento duró exactamente 12 horas. 12 horas en las que funcioné en piloto automático. Preparé la cena para Leticia, escuchando sus monólogos sobre la importancia de la discreción y la lealtad familiar, una ironía tan amarga que casi me ahogo. Sonreí. Asentí. Fui la esposa modelo, la nuera obediente. Pero por dentro, mis emociones se estaban recalibrando. El dolor se solidificaba en determinación. La tristeza se afilaba hasta convertirse en una cuchilla. Esa noche, mientras Leticia dormía, volví al despacho. No para llorar, sino para trabajar. Fotografié cada extracto, cada factura, cada prueba de su vida paralela con mi teléfono, subiendo cada imagen a una cuenta segura en la nube. Recopilé 3 años de engaños, 3 años de desvíos financieros, 3 años de mentiras. Era metódica, precisa. La diseñadora gráfica que había en mí, la que organizaba la información de forma lógica y clara, resurgió con un propósito oscuro. Cuando terminé, el sol comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido sobre el lago. Me sentía vacía, pero también extrañamente tranquila. Por primera vez en años, tenía un proyecto que era solo mío. Al día siguiente, necesitaba escapar. Leticia estaba pegada al teléfono, organizando una cena para celebrar el inminente gran anuncio de Javier. Su voz era un zumbido irritante en el fondo de mi nueva y silenciosa concentración. Me puse un abrigo y salí a la calle sin rumbo. El viento de Chicago era brutal, cortante, pero lo acogí. Era un reflejo de mi estado interior. Caminé durante horas, manzana tras manzana, dejando que el anonimato de la ciudad me envolviera. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña cafetería en una calle lateral, con una fachada de ladrillo rojo y una puerta de madera pintada de un azul profundo. Se llamaba El Refugio. El nombre me llamó. Entré.
El interior era cálido y olía a café recién molido y a pan horneado. No había música estridente, solo el suave murmullo de las conversaciones y el silbido de la máquina de espresso. Detrás de la barra, una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño desordenado y unas amables arrugas alrededor de los ojos, me sonrió. ¿Qué te puedo servir, corazón?, preguntó con un acento que me recordó vagamente a mi abuela. Pedí un café solo, doble. Mientras esperaba, me senté en una pequeña mesa junto a la ventana. El lugar estaba lleno de gente sola, estudiantes con sus portátiles, ancianos leyendo el periódico, gente que simplemente miraba por la ventana. Nadie parecía necesitar a nadie más. Eran universos completos en sí mismos. La mujer, cuyo nombre descubrí que era Sofía, me trajo el café. La taza era de cerámica gruesa, pesada, de un color azul cobalto. Se sentía sólida y real en mis manos. Di el primer sorbo. El sabor era intenso, amargo, pero con un fondo rico y complejo. No era el café aguado y sin alma de las cadenas corporativas que Javier prefería. Este café tenía carácter. Tenía historia. Y en ese instante, con el calor de la taza extendiéndose por mis dedos helados y el sabor audaz en mi lengua, algo hizo clic. Recordé a la Elena de 20 años, sentada en un café de Malasaña, debatiendo sobre arte y política con sus amigos, con un café solo y un cuaderno de bocetos. Recordé la pasión, la independencia, la sensación de tener un futuro que era enteramente mío. Había olvidado ese sabor. Había olvidado a esa persona. Las lágrimas brotaron de mis ojos, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de tristeza por Javier, sino de duelo por mí misma. Sofía debió verlo. Se acercó a mi mesa con una servilleta. A veces, un buen café es lo único que puede arreglar lo que está roto, dijo en voz baja. No pregunté cómo lo sabía. Simplemente asentí. Esa taza de café se convirtió en mi ancla. Volví a El Refugio todos los días. Se convirtió en mi oficina, mi santuario, mi centro de operaciones. Mientras Leticia pensaba que estaba de compras o en el gimnasio, yo estaba sentada en mi mesa junto a la ventana, con mi portátil y una taza de café azul, planeando mi liberación. Con la ayuda de Sofía, que resultó ser una abogada de inmigración jubilada con una veta de acero bajo su exterior amable, encontré una abogada de divorcios especializada en casos financieros complejos. Le envié mi dossier digital. Su respuesta fue inmediata y contundente: tenemos un caso muy sólido. No solo para el divorcio, sino para la recuperación de activos y daños y perjuicios por fraude. Empecé a desenredar mi vida de la de Javier con precisión quirúrgica. Abrí mi propia cuenta bancaria. Solicité una tarjeta de crédito a mi nombre. En secreto, empecé a buscar un pequeño apartamento para alquilar. Y volví a diseñar. Al principio, eran solo garabatos en un cuaderno. Luego, bocetos más elaborados. Creé un portafolio en línea bajo un seudónimo. Para mi sorpresa, empecé a recibir pequeñas comisiones de empresas locales que encontraban mi trabajo. Cada dólar que ganaba era una afirmación, un ladrillo en el muro de mi nueva independencia. Javier y Leticia apenas notaron el cambio. Estaban demasiado absortos en sí mismos. Mi nueva rutina, mis ausencias, fueron interpretadas a través de su lente de arrogancia. Es bueno que Elena esté saliendo más, le dijo Javier a su madre por teléfono una noche, sin saber que yo estaba escuchando desde la otra habitación. Probablemente se siente un poco sola. Mientras no descuide sus responsabilidades aquí, está bien. Una vez, Leticia me preguntó directamente a dónde iba tanto. He descubierto una pequeña cafetería, le dije con una media sonrisa. El café es excelente. Me ayuda a despejar la cabeza. Ella resopló. Qué trivial. Mientras tengas la cena lista a las 8. Me subestimaban tan profundamente que era casi un superpoder. Su ceguera era mi camuflaje. Me permitía moverme libremente, construir mi arca mientras ellos se reían de las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. La confrontación que esperaba llegó antes de lo previsto. Una tarde, mientras estaba en El Refugio finalizando un logo para un cliente, mi teléfono sonó.
Era Javier. Su voz era tensa. ¿Dónde estás? En una cafetería, te lo he dicho. ¿Qué cafetería? Envíame la ubicación. Ahora. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo sabía? ¿Había descubierto algo? Le envié la dirección. 15 minutos después, entró en el refugio como un huracán. Su mirada recorrió el local con desdén antes de fijarse en mí. ¿Qué es este sitio?, espetó, su voz demasiado alta para el ambiente tranquilo. ¿Y qué haces con ese portátil? ¿Estás jugando en línea? Detrás de él, vi a Sofía observándonos desde la barra, con los brazos cruzados y una expresión impasible. Estoy trabajando, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Se rió. Una risa corta y cruel. ¿Trabajando? Elena, por favor. No tenemos tiempo para tus pequeños pasatiempos. Tenemos la cena con los socios de mi firma esta noche. El gran anuncio, ¿lo has olvidado? Necesito que vayas a casa ahora mismo y te asegures de que todo esté perfecto. Y Leticia necesita ayuda con su vestido. Me miró, esperando que me levantara de un salto, sumisa y obediente como siempre. Pero yo no me moví. Sostuve su mirada. No, Javier, dije en voz baja pero clara. No voy a ir a casa a preparar tu cena. Tengo mi propio trabajo que terminar. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia en un instante. ¿Tu trabajo? ¿Llamas a esto trabajo? Tu trabajo es apoyarme a mí, todo lo que tienes, este apartamento, esta vida, es gracias a mí, ¿te has olvidado de tu lugar? Su voz ahora era un siseo venenoso. La gente en las mesas cercanas empezaba a mirar. No, respondí, cerrando lentamente mi portátil. No he olvidado mi lugar. De hecho, lo he recordado por fin. Y no es a tu sombra. Me levanté, cogí mi abrigo y caminé hacia la puerta. Él me agarró del brazo. No hemos terminado. Su agarre era fuerte, humillante. Fue entonces cuando Sofía intervino. Suelte a la señora, por favor, dijo, su voz tranquila pero con un filo de autoridad inconfundible. O tendré que llamar a la policía. Javier la miró como si fuera un insecto. ¿Y usted quién es? Soy la dueña de este establecimiento, respondió Sofía. Y usted está alterando la paz. Suéltela. Ahora. Por un segundo, vi la duda en los ojos de Javier. Estaba acostumbrado a que todos se doblegaran ante él. La resistencia inesperada de una extraña lo descolocó. Aflojó su agarre. Aproveché ese instante para liberarme y salir a la calle, con el corazón martilleando contra mi pecho, no por miedo, sino por la adrenalina de la victoria. Había plantado cara. Había dicho que no. La guerra no había hecho más que empezar, pero acababa de ganar mi primera batalla. Y sabía, con una certeza absoluta, que iba a ganar. Porque ellos seguían pensando que luchaban contra una sombra, sin darse cuenta de que la persona a la que se enfrentaban ahora era real, sólida y estaba alimentada por 3 años de injusticia y una excelente taza de café. La noche de la cena fue la noche en que todo se derrumbó para ellos. Fue mi obra maestra, planeada con la precisión de un diseñador y ejecutada con la frialdad de un general. No asistí. En su lugar, mientras Javier y Leticia esperaban ansiosamente a sus invitados de alto perfil en nuestro impecable apartamento, yo estaba en mi nuevo estudio, un pequeño pero luminoso espacio en un barrio diferente, dando los toques finales a mi nueva vida. A las 7 en punto, una hora antes de que llegara el primer invitado, Javier empezó a llamarme. Ignoré las primeras 5 llamadas. A la sexta, respondí. Su voz era un cóctel de pánico y furia. Elena, ¿dónde demonios estás? La gente empezará a llegar en cualquier momento. ¿Qué se supone que le diga a mi jefe, que mi esposa ha desaparecido? Su preocupación no era por mí, era por las apariencias, por su imagen. Como siempre. Diles la verdad, Javier, respondí, mi voz tranquila y serena a través del teléfono. Diles que tu esposa finalmente se ha dado cuenta de que su matrimonio es una farsa. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando? ¿Es esto por la estúpida cafetería?
Has perdido la cabeza, vuelve a casa ahora mismo. Ya estoy en casa, Javier, dije. Mi casa. En cuanto a ti, te sugiero que revises tu correo electrónico. Y el de tu jefe. Y el de todos los socios principales de tu firma. Creo que les resultará una lectura interesante. Y colgué. En ese preciso instante, se envió el correo electrónico que había redactado meticulosamente. El asunto era una cuestión de ética y finanzas en relación con Javier Delgado. El cuerpo del correo era cortés, profesional y absolutamente devastador. Contenía un resumen conciso y documentado de los últimos 3 años. Adjunté las pruebas, los extractos bancarios de la cuenta secreta, demostrando el desvío sistemático de fondos conyugales. Las facturas del apartamento de Lincoln Park, detallando la doble vida. Las copias de los gastos de representación que había cargado a la empresa por cenas y viajes que en realidad eran citas románticas. Expuse, con pruebas irrefutables, no solo su infidelidad, sino un patrón de fraude financiero y engaño profesional. Y la guinda del pastel, una nota explicando que, como cónyuge, había estado preparando sus declaraciones de impuestos conjuntas, y que, a la luz de estos ingresos no declarados y gastos indebidos, me vería obligada a presentar una declaración enmendada ante el IRS, informando de todas las discrepancias para protegerme legalmente. La implicación era clara, no solo era un mentiroso y un ladrón, sino que había puesto a la empresa en riesgo fiscal. Mientras Javier leía ese correo, su mundo de tarjetas de crédito corporativas y ascensos fáciles se desmoronaba. Pero no había terminado. El segundo acto de mi plan estaba dirigido a Leticia. Sabía que su mayor orgullo y su única fuente de estatus era su hijo. Su identidad estaba completamente ligada al éxito de su Javi. Así que la despojé de eso. A las 7:15, mientras el pánico seguramente se apoderaba del lujoso apartamento, un mensajero entregó un paquete en la recepción del edificio, dirigido a la señora Leticia Delgado. Dentro había una copia impresa de todo el dossier, encuadernada profesionalmente como un informe de empresa. En la primera página, había una nota escrita a mano por mí. Querida Leticia. Dijiste que mi deber era asegurarme de que el hogar fuera un lugar al que Javier quisiera volver. Tenías razón. Por eso he decidido asegurarme de que nunca más pueda volver al mío. También dijiste que hay cosas que es mejor no saber. Discrepo. Creo que la verdad, por muy fea que sea, es siempre mejor. Aquí tienes toda la verdad sobre el hombre importante que criaste. Espero que estés orgullosa. Podía imaginarla, con su vestido de gala y sus joyas, abriendo ese paquete. Podía imaginar el color desapareciendo de su rostro maquillado mientras pasaba las páginas, viendo la prueba innegable no del poder de su hijo, sino de su depravación. Su fuente de orgullo, convertida en una fuente de vergüenza insondable frente a los mismos socios y jefes a los que pretendía impresionar esa noche. El tercer y último acto fue el más personal. Fue para mí. Mientras el caos se desataba en su vida, yo estaba sentada en el suelo de mi nuevo apartamento vacío, con una sola caja a mi lado. Dentro no había ropa ni utensilios de cocina. Había mis viejos cuadernos de bocetos, mis pinceles y una cafetera italiana. Mientras el teléfono vibraba sin cesar con llamadas de números desconocidos, probablemente de los socios de Javier o de abogados, lo puse en silencio. Preparé un café, llenando el pequeño espacio con su aroma familiar y reconfortante. Lo serví en la única taza que había traído conmigo de la otra vida, la taza de cerámica azul cobalto que le había comprado a Sofía en el refugio. Era un símbolo. Era mi trofeo. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, como me contó mi abogada más tarde. La cena fue, por supuesto, un desastre catastrófico. Javier fue suspendido de su cargo a la mañana siguiente, pendiente de una investigación interna que, en realidad, era una formalidad para su despido por justa causa. El IRS inició una auditoría sobre sus finanzas personales y las de la empresa. La mujer del apartamento de Lincoln Park, al enterarse de que el castillo de naipes financieros se había derrumbado, lo abandonó inmediatamente. Leticia, humillada más allá de toda descripción, regresó a España en el primer vuelo, sin siquiera despedirse. Me llamó una vez desde el aeropuerto, su voz era un susurro roto y lleno de veneno.
Has destruido a mi hijo. Lo has destruido todo. No, respondí con calma, tomando un sorbo de mi café. Yo no destruí nada. Simplemente encendí la luz para que todos pudieran ver el desastre que ya habíais creado vosotros. Disfruta del vuelo. Javier intentó luchar. Me llamó, primero suplicando, luego amenazando. Sus mensajes de voz eran una patética mezcla de autocompasión y rabia. Me has arruinado, Elena, mi carrera, mi vida. Tu vida la arruinaste tú, Javier, le escribí en un último mensaje de texto. Yo solo reclamé la mía. El divorcio fue rápido. Con las pruebas que tenía, no tuvo más remedio que aceptar mis términos. Recuperé cada céntimo que había desviado, y una parte sustancial de nuestros activos conyugales como compensación por el fraude. Nunca más volví a verlos. Su caída fue tan espectacular como su ascenso había sido meteórico, un resultado directo y apropiado de su propia arrogancia. Creían que yo era invisible, una pieza de mobiliario en sus grandes vidas. Y esa creencia fue su perdición. Hoy, mi vida no es grandiosa en la forma en que ellos la medían. No vivo en un ático con vistas al lago. Mi pequeño estudio da a una calle arbolada y tranquila. Pero cada rincón de este espacio es mío. Las paredes están cubiertas con mis diseños, algunos para clientes, otros solo para mí. Mi portafolio ha crecido, y con él, mi reputación. Ya no trabajo bajo seudónimo. Mi nombre, Elena, está en todo lo que creo. El refugio sigue siendo mi segundo hogar. Sofía se ha convertido en una de mis mejores amigas. A veces, nos sentamos juntas al final del día, compartiendo historias y un café. He encontrado una comunidad, amigos de verdad, gente que me ve por quien soy, no por a quien pertenezco. Me perdí por completo en un país extranjero, borrada por la ambición de otro. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Pero luego, en el fondo de una simple taza de café, encontré un reflejo de la mujer que había olvidado. Y la traje de vuelta, más fuerte, más sabia y absolutamente, inquebrantablemente libre. Ya no soy la sombra de nadie. Soy la luz. Y mi sabor, como el de mi café favorito, es intenso, un poco amargo por el pasado, pero con un final rico, complejo y enteramente mío.